El Renacimiento es la era de los arquitectos, que se produjo en Europa occidental en los siglos XV y XVI, su cuna, Italia, específicamente en Florencia. Filippo Brunelleschi, padre del Renacimiento, estudia la construcción de la antigua Roma y diseña una cúpula sin los anteriores sistemas constructivos, una técnica de colocación de ladridos llamada espinapés, donde la carga se canaliza horizontalmente y no necesita cimbrado. Esta cúpula es la cúpula de Santa María de las Flores en Italia. Las clases sociales en el Renacimiento fundamentalmente fueron tres: la nobleza, el clero y el pueblo llano. Dentro de los privilegiados encontramos al rey, la alta nobleza compuesta por príncipes, duques, condes, marqueses, etc. El alto clero son cardenales y obispos. La media nobleza son caballeros y nobleza de toga, mientras que el clero medio está compuesto por abades, abadesas, miembros de cabildos, curas de parroquias ricas, etc. La baja nobleza son los hidalgos, y el bajo clero son curas, frailes y monjas. Posteriormente viene el pueblo llano, dividido en tres: los ricos, que son comerciantes, banqueros, dueños de tierras, de títulos de hacienda, etc. Los niveles modestos, que son artesanos, profesionales, liberales, labradores con tierras, etc. Y finalmente, los pobres, campesinos, jornaleros, trabajadores urbanos. Estilo de vida de las clases privilegiadas durante el Renacimiento. En cuanto a alimentación, se componía básicamente de cereales: trigo, cebada, avena, centeno. Un platillo común era la sopa de verduras y trozos de pan. La carne era un alimento poco consumido debido a su largo proceso de obtención, elaboración y conservación. No existían los cubiertos y toda la comida era tomada con las manos. En España, el descubrimiento de América cambió el estilo de vida alimentario al introducirse nuevos alimentos. La economía en Francia se conceden los monopolios, y así el Estado protegió la calidad de los artículos de lujo. En España se da el mercantilismo, modelo económico en el cual los metales preciosos como oro y plata constituyen la riqueza principal del Estado. En cuanto a política, las ciudades más importantes se da el maquiavelismo, modo de proceder que se caracteriza por la astucia, hipocresía y perfidia para conseguir lo que se desea. La gran burguesía se sirve de gremios para adueñarse del poder político. La vivienda, construcción de palacios, suponía poder adquisitivo alto y una rivalidad entre familias. Representaba la mitad o 2/3 partes de la riqueza del hombre. En cuanto a sociedad, Alemania domina el comercio de libros. Martín Lutero inició la Reforma Protestante a través de críticas de las prácticas de la Iglesia, tales como la venta de indulgencias, y lo publica en sus 95 tesis de 1517. El matrimonio era importante, debido a que por medio de este se establecían lazos entre familias adineradas. Se consideraba a las mujeres aptas para el casamiento a los 12 años, aunque solía ocurrir después de los 19. El entretenimiento se reproducía música en fiestas debido a que se creía que ayudaba a la digestión. En algunas ciudades de Venecia se da el carnaval. Estilo de vida de los niveles modestos durante el Renacimiento: artesanos, profesionales liberales, labradores con tierras, etc. La economía: solían pagar impuestos, se producían telas de lana inglesa, sedas, y se da la aparición de monedas como el Ducado de Venecia y el florín de Florencia. Se comienza el negocio de préstamo de dinero. Francia comienza con la producción de perfumes. En España, la manufactura se desarrolla bajo el estímulo de demanda interna. La manufactura de paños de seda y lana fue la más importante. En cuanto a política, se reclama la dignidad del individuo y su libertad frente a la ley y la iglesia. La sociedad forma parte del mecenazgo al realizar obras patrocinadas por los ricos. Se agrupan en gremios o cofradías y viven en llamados palazzi, regularmente de 3 o 4 niveles con 1 a 3 puertas y ventanas en distintos pisos. Participan en el carnaval. Estilo de vida de los pobres campesinos durante el Renacimiento. La alimentación consistía en algunas hierbas, granos y caza pequeña y una hogaza de pan. En cuanto vendían su fuerza de trabajo y a cambio obtenían una renta. Trabajaban 6 días para el señor feudal y un día para ellos. Las mujeres se dedicaban a las labores del hogar, cuidaban enfermos, lavaban ropa, cocinaban y cosían. Los anuncios de eventos o noticias eran dados por los heraldos en plazas y mercados debido a la analfabetización de la época. El hombre moría a temprana edad debido al exceso de trabajo y mala alimentación. La población tenía la oportunidad de convertirse en manufactureros siempre y cuando tuviesen los medios, y tenían prohibido asociarse. Se casaban después de los 20 años, y la mujer no tenía tantos hijos debido a que debía encargarse de ellos, contrario a lo que pasaba en las clases altas. Por lo tanto, había un frecuente abandono de niños.
Localización de edificios. Durante este periodo, 20 de los más importantes edificios están localizados en España, Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, Rusia, Polonia, Lituania. El recuerdo del mundo clásico no llegó a extinguirse en Europa durante la Edad Media. Estos edificios comparten características arquitectónicas, como son elementos sustentantes, muros y columnas, elementos sustentados, bóvedas de arista o de cañón, cúpula y adintelados. Materiales, ladrillo y mármol. Elementos decorativos, como áureas, guirnaldas, grutesco y elementos del arte clásico como frontones y entablamientos. Las plantas de estos edificios suelen ser centrales o longitudinales. La transición del gótico al renacentismo. En el gótico las obras trataban de temas religiosos. En las composiciones predominaba el dibujo sobre el color. Las proporciones son jerárquicas, lo que es más importante se representa más grande. Las figuras dan poca sensación de volumen por falta de modelado. Los detalles eran abundantes en las composiciones. Valoración de la belleza en vestidos y objetos. Los fondos eran neutros y en su mayoría planos. En el gótico predominaba una cosmovisión teocéntrica. En el Renacimiento las composiciones presentan simetría, relaciones de proporción, perspectiva con punto de fuga central. Las figuras presentan tratamientos volumétricos. Las representaciones persiguen el ideal de belleza y perfección. En este periodo aparece el diseño consciente. El Renacimiento surgió gracias a la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El Renacimiento planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, el interés por las artes, la política y las ciencias. Por eso se denominó como una cosmovisión antropocéntrica. Entre el gótico y el Renacimiento hubo un resentimiento que obligó que el arte gótico desapareciera. Se decía que era parte de la época oscura de la historia occidental relacionada a los godos o países un poco bárbaros. Por eso no se aceptaba mucho en Europa Sur. A los italianos no les gustaba el estilo gótico, entonces algunas catedrales que estaban haciendo en gótico se transformaron en renacentistas. Además, aparecieron estudios como el de León Battista Alberti. El gótico no desaparece instantáneamente, mientras en 1400 al 1500 se hace, pinta y piensa en ideas antiguas de democracia y libertad. En los países europeos del norte aún permanece el gótico hasta mediados del 1600.